Estamos entrando en el misterio más grande de la historia. La Iglesia vive en estos momentos el Triduo Sacro. El Triduo Sacro. Lo que en estos días meditamos en el interior sucedió un día en la historia donde el Salvador del mundo se hizo presente de la forma más patente. Hemos venido a hacer una experiencia espiritual que culmina en estos días con el Triduo Sacro. Vivir estos acontecimientos es revivir la pasión de Cristo. Yo no puedo estar ausente de la vida de la Iglesia, ignorando lo que los sentimientos de todo corazón cristiano tienen y guardan en su interior. Jueves Santo es un día especial porque es el día del amor. Empezó muy de madrugada, sin imaginar que sería un día tremendo, un día golpeado por grandes acontecimientos. Era la Pascua del Señor y se reunirían para celebrar un acontecimiento en la tradición judía. Pero en esa cena cambiaría la historia y empezarían las manifestaciones del amor de Dios. Se reúnen los apóstoles, la historia la conocemos. Era una noche tensa, una noche especial. Era un día que marcaría la historia, porque el Hijo de Dios, el que se proclamaba Mesías, empezaba a vivir su pasión. Los apóstoles no lo entendían. ¿Cómo puede ser que yo ahora esté ausente y ajeno y no lo entienda? Es preciso en este día vivir los sentimientos del corazón de Cristo. Estaban reunidos, estaban de fiesta, estaban celebrando, pero en el corazón de Cristo había tristeza por la tormenta que se avecinaba. Jesús les empieza a hablar, pero ellos en su mente y en su corazón estaban distantes. Como tal vez distante puedo estar yo cuando celebramos estos misterios. Y todavía más, no contento con explicarles su pasión, empieza a servirles y los desconcierta. Ellos discuten, tal vez hablan de cosas banales, tal vez hablan de la administración del dinero, y entra la figura de Judas, el traidor. Porque en el corazón de Cristo latía el peso de aquella traición. El amor de Cristo responde a la ingratitud del ser humano. El amor de Cristo se hace Eucaristía y ese día nos da su presencia como el mayor don, que pasa a través del sacerdocio que Él también quiso instaurar esa noche. Jesús decide quedarse con nosotros para no dejarnos huérfanos. Jesús quiere estar en nuestro corazón y se hace pequeño, se hace misterio, como siempre fue misterio por ser el Hijo de Dios. Tal vez los apóstoles no lo comprendieron como no lo comprendemos nosotros, pero los apóstoles más que nunca necesitaban sentirlo cerca. Les extrañaba esa forma de hablar, no les gustaba. Era como si quisieran tapar los oídos a unas verdades que le resultaban dolorosas. Señor, tu pasión, no nos interesa ese tema. Tal vez hoy, en mi corazón, puede pasar ese sentimiento. Señor, no me hables de tu pasión, a mí solamente dame paz, déjame estar bien, déjame estar feliz. Pero no sabes que tu felicidad pasó por el sentimiento de Cristo, que fue agonía y que fue dolor. Los apóstoles querían a Cristo, querían tenerlo con Él. Empezarles a hablar de la pasión no era agradable. Como tal vez hoy nosotros también queremos a Cristo. Buscamos formas sensibles y a veces andamos tocando puertas de cosas sentimentales, de cosas que nos hablen real
mente de la presencia de Cristo. Queremos un Cristo tangible. Y Cristo se hace tangible y se queda en un pedazo de pan. Es sorprendente pensar cómo en unas misiones como las que estamos viviendo, muchos se dejan tocar por el corazón de Cristo. En esa noche magnífica, en esa noche de amor, en esa noche de encuentro, en esa velada donde mi alma hace oración con Cristo que agoniza, con Cristo que sufre, con Cristo que se siente solo. Me llamó mucho la atención el año pasado constatar cómo un misionero quiso volver a misiones solo para vivir esa noche de adoración especial. Dejó todo, no le importó nada. Quería volver a sentir la cercanía de Cristo en su corazón y sabía que en esa adoración nocturna él sentiría los latidos del corazón de Cristo. Cristo entra en agonía porque terminada la cena se va al huerto. ¿Cómo debió ser el sufrimiento de Cristo? Que los poros de su piel reventaban y empezó a sudar sangre. Prueba a imaginar un dolor tan grande que te haya hecho sentirte verdaderamente mal. Cristo se sentía mal porque esa noche vivía un sufrimiento moral cuyo tamaño no lo podemos imaginar. Cristo era todo pecado. Cristo sangraba de dolor porque la historia pasaba en unos segundos, en unos instantes, por todo su ser. Moría el Hijo de Dios que concentraba toda maldad y todo pecado en sí. Tal vez, no hay que olvidarlo, el sufrimiento moral de Cristo fue mucho mayor que cualquier sufrimiento físico, que el sufrimiento que le vendría después por su crucifixión. Probemos un poquito adentrarnos en ese misterio del pecado y del mal del cual Cristo te vino a liberar. Hagamos esta noche una experiencia de humildad lavando los pies como Él a los discípulos. Hagamos una experiencia de humildad creyendo el misterio del Cristo, del Dios que se queda en un pedacito de pan. Hagamos prueba del misterio del amor que quiso hacerse presente también en el dolor y en el silencio de un día como hoy. Nosotros no podemos ser ajenos. Tenemos que tocar el corazón de Dios. Y en medio de las actividades encontremos espacios para estar con Él, para que no se sienta solo. Porque el cristiano de hoy debe acompañar al Cristo de la historia que sigue sufriendo por los pecados del hombre. ¿Es que acaso no sientes el murmullo del pecado que se oye en la historia? ¿Es que no recuerdas tú ambientes donde Cristo es ofendido y ultrajado? Ahí está la agonía. Qué mal nos suena cuando alguien sabe o se entera que otros dicen mal de ti. ¿Cómo te hiere la sangre? Cuando alguien te ultraja y te ofende en tu honor, en tu estima, en lo que más quieres. Piensa la humanidad en la historia ultrajando a ese Cristo, mofándose de Él. Y Cristo sufriendo en silencio porque los apóstoles no lo entendían. Estaba solo. Hoy estamos llamados a tocar el corazón de Cristo, a sentir sus latidos. Que ninguno permanezca ajeno, que ninguno se sienta. Entra en el huerto de Getsemaní, entra en aquella noche, pero sobre todo, entra en el corazón de Cristo que te habla y que sufre contigo y por ti.